El tema es el Plan Mayolo, es un tema que yo vengo trabajando hace varios años ya. Y lo que intenté hacer para hoy fue alejarme de lo que me parecía la tentación obvia, de acuerdo a la convocatoria, de comparar el Plan Mayolo contra su futuro, o sea, nuestro presente, de la Universidad de la República. Decidí en cambio usar, y por eso en el título uso esta frase que viene del título del libro de Koselleck, usar esa idea de pasado-futuro como una herramienta de aproximación al plan en su propia temporalidad. Con esta idea básica de Koselleck de que la modernidad es un régimen de historicidad que aumenta las demandas a futuro, ¿no? Que pone el peso en la proyección hacia el futuro desde el presente de las sociedades. Entonces las preguntas serían: ¿cuál es la temporalidad que construye el Plan Mayolo? ¿Cómo relaciona pasado, presente y futuro? O en términos de Koselleck, ¿cómo relaciona historia, experiencia y expectativas o anticipaciones de futuro? Entonces, ¿qué futuro propone o anticipa y qué pasado construye para anticipar este futuro? ¿Cuál es el trabajo de temporalidad en esta fuente, en este documento? Y para responder voy primero a contar brevemente qué fue el Plan Mayolo, luego ver su fundamentación explícita en el texto, y luego relacionarlo con el desarrollismo que estaba en el aire, como dice Carlos Altamirano, en la época, no como una corriente dura de pensamiento, que no fue, sino como un conjunto de ideas que estaban en el aire en la época, y que también organizaba la temporalidad o pensaba esta relación entre pasado, presente y futuro en las sociedades latinoamericanas de los 60. Y quiero ver tanto el potencial como las tensiones que esto implicó a los efectos del Plan Mayolo. Empiezo entonces por lo que fue el plan. Fue un planteo del rector Oscar Mayolo como proyecto de presupuesto para la Universidad de la República en el año 1967. La particularidad de este proyecto de presupuesto es que por primera vez, de acuerdo a las indicaciones de la Oficina de Planeamiento, que también era nueva en la estructura del Estado uruguayo, de acuerdo a la Constitución del 66, la introducción de estos elementos de planeamiento en la estructura del Estado uruguayo, se empieza a requerir que se hagan presupuestos que asocien partidas a programas, ¿no? Entonces el Plan Mayolo por primera vez en el caso de la Universidad de la República hace esto, o sea, no pide presupuesto en base a porcentajes de crecimiento de los servicios, sino de acuerdo a un programa de transformación de la institución. El Plan Mayolo tiene que ver también con una ventana de oportunidad que se abrió en ese momento, luego de un periodo muy conflictivo entre la Universidad y el Gobierno Nacional durante los colegiados blancos en términos presupuestales, de enfrentamiento político. La asunción de Óscar Gestido en la presidencia, que coincide obviamente con la nueva Constitución, abrió una ventana de oportunidad, o pareció abrir una ventana de oportunidad en términos de las relaciones entre poder político y la Universidad de la República. Óscar Gestido visitó la universidad, lo recibió Mayolo, y este aparente clima de entendimiento también fue propulsor de esta propuesta de transformación de la universidad. Tiene que ver también con la personalidad del rector, que era una persona muy respetada, sobre todo científicamente y académicamente, y su poder de convocatoria y de generar un sistema de alianzas que fundamentó esta propuesta de cambio, la más ambiciosa en la Universidad de la República en medio siglo desde entonces, diría yo, y quizás también hasta el presente. Y esto se relaciona con las deudas que para la generación reformista que Mayolo integraba había dejado el proceso de aprobación de la Ley Orgánica del 58. La Ley Orgánica del 58 de la Universidad de la República consagró los principios básicos de autonomía y cogobierno, modificó la forma de gobierno entonces de la universidad, pero no modificó en nada la estructura de organización en base a universidades profesionales que ya estaba en la ley del 8. Y para esta generación entonces quedaba como un debe repensar la estructura universitaria de acuerdo a lo que este grupo de dirigentes universitarios concebían como las funciones de la universidad y fundamentalmente el papel de la investigación y de la ciencia entre sus funciones. Esto, por supuesto, tiene que ver con discusiones de carácter regional sobre el papel de las instituciones del conocimiento en los procesos de desarrollo, pero bueno, se dio en Uruguay con características particulares. La circulación regional, transnacional de ideas y personas se ve en este contexto fundamentalmente por la presencia de Darcy Ribeiro,
que viene de haber sido destituido luego de la clausura de la Universidad de Brasilia, que la había fundado, luego del golpe de Brasil en el 64, viene a Montevideo con una serie de ideas también transformadoras sobre esto del papel de las instituciones del conocimiento en las sociedades latinoamericanas. Hace un muy, en su época popular, conocido seminario de estructuras universitarias en el año 67 en la universidad, con asistencia de 70 personas, estudiantes, docentes, egresados, que también echa agua al molino, digamos, de estos intentos de transformación o de reforma de la estructura de la Universidad de la República. Este es un poco el contexto en el que Mayolo se anima a proponer un nuevo proyecto de presupuesto, habilitado por los instrumentos de planificación, que propone transformar radicalmente la estructura de la universidad. Brevemente, ¿qué es lo nuevo que propone este documento? La gran innovación en términos de estructura es la creación de una serie de institutos centrales de investigación que rompían con la estructura federal de las facultades profesionalistas. Planteaba también, y acá vemos un poco esto de anticipación, pensemos en la universidad que tenemos ahora y en esta propuesta a 50 años y qué nos deja, ¿no? Planteaba la posibilidad de la movilidad horizontal de los estudiantes mediante un sistema de créditos, o sea, de poder cambiarse de carreras y de lugares de formación. Planteaba la necesidad perentoria de la formación de recursos humanos en el exterior mediante un sistema de becas de posgrados para mandar a estudiantes a estudiar afuera del país y también con becas nacionales. Planteaba una gran inversión en equipamiento y en estructura edilicia, y acá hay un poco ya, para usar otra de las palabras de la convocatoria, de elemento utópico. Son, capaz que Mary me corrige, pero 90 hectáreas creo que planifica, 90 hectáreas son 90 manzanas en la zona de Malvin, en la ciudad universitaria, donde se va a fundar, donde se va a tener materialidad, digamos, esta nueva estructura universitaria. Propone también, y acá otro elemento de innovación, la integración del sistema educativo, propone la formación de maestros y docentes de secundaria dentro de la Universidad de la República y propone la creación de una facultad de educación, dándole a la educación un lugar central en la estructura universitaria que no tenía ni tiene hasta el momento. Entonces hay un montón de propuestas renovadoras, a la vez que, para no entrar en las discusiones que esta generación traía desde la ley orgánica, propone mantener la estructura del cogobierno, o sea, mantener las facultades como lugares de formación de grado, para que desde allí se generen las estructuras de cogobierno y la integración luego de los docentes e investigadores a estos institutos centrales para sus tareas de investigación. Me interesa ahora pasar un poco a cómo se fundamenta esto, pensando de nuevo en estas ideas de Koselleck que planteaba al principio. A mí, releyendo el plan en estos días para traer acá algunas ideas que tuvieran que ver con el panel, me impactó la presentación clara de lo que podríamos llamar un régimen de temporalidad, en un documento que es un documento de trabajo relativamente breve, tendrá 50 páginas, está hecho para la discusión en el Consejo Directivo Central, no es un documento doctrinario, teórico, es un proyecto de presupuesto, pero presenta muy claramente un régimen de temporalidad, o sea, de concebir pasado, presente y futuro para ordenar estas ideas. La primera premisa fuerte es: tenemos un presente de crisis. Es lo primero que reconoce el plan. Y el presente de crisis impone la necesidad del cambio. No es un lamento sobre la crisis, sino la idea de que la crisis nos impone, nos compromete a cambiar. Y enseguida pone la responsabilidad en la universidad primero, en el país todo después, para hacer de esta crisis una oportunidad. Presenta una muy breve pero muy potente historia de la educación superior en el país, desde la fundación de la Universidad de la República, y enseguida afirma, y quiero leer una cita un poco larga para que se entienda esto de por qué digo que es tan potente la temporalidad. Dice: consideramos oportuno, al referirnos a la crisis que sufre el país, anotar como un signo favorable de la capacidad de reacción de nuestra nación, que las grandes etapas de adelanto de la educación nacional se han producido siempre en momentos sombríos para el futuro nacional. En efecto, la fundación de la universidad se produce en pleno sitio de Montevideo en 1849. La Ley de Educación Común de José Pedro Varela, base de nuestro adelantado sistema de enseñanza primaria, y el Estatuto Universitario de Alfredo Vázquez Acevedo se promulgan durante la crisis político-sociales de 1877 y 1885, así como grandes inversiones en edificación universitaria se deciden en plena guerra civil bajo el rectorado de Eduardo Acevedo en 1904. La historia muestra, pues, que pueblo y gobernantes uruguayos, en momentos de crisis, han pensado siempre que el bien más preciado es la educación, bien que no es posible descuidar sin hipotecar el futuro de toda la nación. En este momento estamos pasando una situación de crisis aguda.
Su salida exige pensar nuevamente en la educación y muy especialmente en la educación superior, vistas las perspectivas de competencia que se le abren a un pequeño país que deberá integrarse en una gran región. Acá está ese componente fuerte de pararse en la historia, una historia que se pone al servicio de lo que se pretende hacer y presentar este presente de crisis como una oportunidad que repite esas crisis y oportunidades que ha habido antes en la historia del país. Entonces, siempre la historia es un trampolín hacia el futuro en la presentación del plan Maggiolo. El futuro es primero corto, porque esto es un proyecto de presupuesto para un quinquenio, entonces todo está pensado en términos de qué va a pasar de acá al año 73, ¿no? Pero en segundo lugar, la certeza de que ese futuro que se abre es brillante y sigue después de ese quinquenio en términos de las posibilidades que tenemos, si aprovechamos la crisis, de mejorar la situación de la educación superior. El margen de expectativa que se abre es muy de época, está marcado por el clima de la Guerra Fría, pero no se decide, o sea, siempre está pensado en términos de lo que está abierto como posibilidad, y leo una cita más breve para que se entienda esto. Podemos asegurar con la convicción que proporciona el análisis de los hechos históricos, de nuevo el peso de la historia, que estas modificaciones que nuestra universidad deberá encarar en la propia concepción de su misión y de su estructura serán igualmente útiles cualquiera sea la forma de vida que nos depare el futuro, sea dentro de una sociedad capitalista liberal, como vivimos actualmente, sea en un régimen de economía socialista hacia la que parece orientarse la sociedad futura. Es decir, se plantea que hay una disyuntiva, que hay varias posibilidades, pero de todos modos esto lo tenemos que hacer, no vamos a esperar a que se decida este gran dilema para transformar a nuestra institución. Creo que estas citas muestran bien esta fuerte construcción de régimen de temporalidad, articulación de pasado, presente y futuro en una línea clara, y dan también una primera indicación sobre la forma de concebir la relación entre investigación científica o educación superior y desarrollo tan propia de los proyectos modernizadores de la época, en especial de los desarrollismos, ¿no? Se podrían agregar citas más explícitas a los efectos de esta relación entre desarrollo y ciencia tan propia de esta forma de pensamiento, a las que se pueden sumar las ideas de independencia nacional, de independencia económica, de integración regional, todas ellas asociadas en muy pocas páginas, insisto. Pero quiero detenerme un poco sobre la similitud que hay entre esta forma de pensar pasado, presente y futuro, presente de crisis, futuro auspicioso, un pasado que sostiene lo que queremos hacer hacia el futuro, con otros documentos claves del desarrollismo. El mismo documento de Prebisch del año 55, el análisis preliminar de la economía argentina, empieza diciendo estamos en un presente de crisis. O sea que parte de esta concepción de partir de la idea de crisis para proyectar hacia el futuro se comparte con este documento que es fundacional del desarrollismo en la región. Bueno, así la cuestión del desarrollo se fue poniendo en el centro de los debates regionales, ¿no? En este arco que va del 55 con el documento de Prebisch hasta en nuestro país con el 67 con el plan Maggiolo. En el plan Maggiolo el desarrollismo que estaba en el aire, como dice Altamirano de nuevo, estas ideas vagas, ¿no? Aparece por todos lados. En primer lugar, en cuanto al contenido, está muy clara la idea propia de esta corriente de pensamiento, de que no se puede confiar en seguir el curso de desarrollo de las naciones avanzadas, hay que actuar, y el agente principal de acción para promover este tipo de desarrollo en etapas es el Estado, y hay la responsabilidad del Estado con respecto a la educación superior y a la ciencia y la tecnología. Está también la dramatización de la coyuntura, que es propia también de esta forma de pensar, ¿no? De nuevo, la crisis, ¿no? Y el volcarse hacia el futuro, hacia un futuro que siempre está en la región, que nunca es el país aislado, donde la nación se concibe siempre en un marco más grande. Está también esto, que las ideas no son tan nuevas, ¿no? Estas ideas en América Latina no son tan novedosas, pero sí su codificación en un discurso técnico duro, ¿no? Que viene de organismos internacionales, en particular de la CEPAL. En este caso, y esto está súper presente en el plan también, la novedad del discurso técnico asociada a la planificación universitaria, en este caso. Aparecen cuadros, cifras, las cifras que provienen del análisis de la CIDE en particular, que se usan y se critican, pero están siempre presentes. Está la concepción planificadora por encima de todo, la capacidad de que podemos dominar el futuro, ¿no? De que lo podemos ordenar de acuerdo a
a nuestras necesidades, está todo el tiempo la importancia de la economía como disciplina científica que nos va a permitir planificar el futuro. Yo creo que ese lenguaje que Mayolo había criticado, Mayolo había cuestionado bastante los resultados de la CIDE con respecto a la educación. Entonces parte de esto Mayolo lo había apropiado críticamente, por decirlo de alguna manera. Mayolo tenía orígenes en el vallistas, digamos, y entonces había tomado del desarrollismo todo lo que tenía que ver con el papel del Estado en la promoción del desarrollo, pero había criticado muchas veces cómo se concebía el papel de la educación en términos excesivamente tecnocráticos. De todos modos, creo que la utilización de este lenguaje fue durante mucho tiempo habilitante de la alianza que lleva a Mayolo al rectorado y que le permite suponer que esto es factible, que su propuesta de cambio radical de la estructura de la universidad, todos los que somos de la Universidad de la República, pero esto vale para cualquier universidad, se sabe, las universidades son instituciones que cambian muy lentamente, los procesos de discusión interna son engorrosos, y él de todos modos apuesta a que lo vamos a poder realizar. Creo que este discurso fue muy habilitante entonces del sistema de alianzas que le permite creer que esto es posible. Pero es enseguida, y acá el 67 es el parteaguas en la interna universitaria, enseguida es el freno del mismo sistema de alianzas que venía siendo exitoso, en particular de la alianza entre grandes sectores del movimiento estudiantil y esta generación reformista que había promovido los cambios del 58, que había tenido, bueno, primero el éxito de la ley orgánica, también de la llegada de Mayolo al rectorado. Este mismo lenguaje en este momento encuentra los límites que son los límites de la disputa entre el desarrollismo y la teoría de la dependencia, para decirlo en los términos que vengo planteando. Pero para restaurar la idea del régimen de temporalidad, que es la que nos convoca, es también que para los sectores que empiezan a apartarse de esta alianza, sobre todo dentro del movimiento estudiantil, el futuro que se abre es el gran futuro que ha prometido la modernidad, que no es la reforma, es la revolución. Entonces, la inminencia de un futuro que promete un cambio radical, inmediato, muchas veces mágico, incluso en los documentos de época, es el mismo freno a esta alianza que había permitido concebir pasado y presente futuro en términos de reforma, optimista, ampliadora de las posibilidades del futuro y todo lo demás, pero siempre gradual, progresiva y sin esta promesa de la revolución. No quiero abusar de la comparación con el documento de Prebisch, que releyendo el artículo de Altamirano fue lo primero que a uno le pasa, pero también las críticas al documento de Prebisch venían por el lado de restaurar el antiguo régimen, ¿no? Jauretche le dice, esto es la vuelta al coloniaje, ¿no? Como lo que usted propone como futuro es en realidad el pasado, porque el futuro tiene que ser el cambio revolucionario. En estos mismos términos, el plan Mayolo contiene en sí mismo, anticipa la ruptura de esta alianza que efectivamente se concreta, ¿no? Insiste mucho todo el tiempo en que esto se trata del resultado de discusiones antiguas, colectivas dentro de la universidad. Acá no hay grandes innovaciones, todo esto fue tomado de otros documentos que venían circulando. Hace mucho énfasis en no marcar la novedad, a pesar de que es muy innovador. También los primeros documentos oficiales de la FEU en este momento, de la discusión interna de la FEU, de la Secretaría de Asuntos Universitarios de la FEU, tienen esto, anticipan, supongo yo, frente a las críticas que se prevén en los centros estudiantiles, que acá no hay nada nuevo, que esto ya se habló, que acá no está la mano del imperialismo, que esto no es un nuevo plan ATCOM, que era el plan de reforma asociado a los proyectos de Estados Unidos en la región, sino que nuestra propia federación ha defendido propuestas parecidas. Este intento de detener la discusión es estéril, es vano en este momento. Es claro que en los centros estudiantiles la discusión viene por este otro lado, de cuestionar la posibilidad de que la institución cambie al país. Si no hay un cambio radical a nivel de las estructuras sociales, la universidad no va a poder cambiar. Esta forma de pensar la relación entre instituciones del conocimiento y sociedad se está expandiendo por América Latina y en este ambiente una propuesta como la de Mayolo ya no tenía viabilidad para ninguno de los dos lados. Yo marco y vengo marcando acá lo que son los frenos internos a la posibilidad de implementación del plan Mayolo. Estos, por un lado, los que proyectan a futuro. Están también los frenos internos anclados en el pasado, en la protección del viejo sistema de reparto de poderes y dinero, ¿no? Las facultades no quieren que se les recorte presupuesto para los institutos centrales. Todo esto que también vemos funcionar en la interna universitaria.
En este ambiente de discusión y de frenos internos se fue postergando la discusión de fondo sobre lo que planteaba el plan Mayolo y se aprueba simplemente una propuesta basada en la actual estructura y se presenta como como proyecto de presupuesto de la universidad. De todos modos, y acá de nuevo quiero hacer otra salvedad, el gran freno a la posibilidad de implementación de este plan fue claramente externo. En particular, el Parlamento le dio en este momento a la universidad la mitad de lo que pedía. Esto en octubre del 67, en diciembre muere Gestido, asume Pacheco, el clima de enfrentamiento, bueno, ya sabemos, no es necesario repetirlo, y el quinquenio de la reforma de Mayolo es para nosotros, desde nuestro presente, el lustro anterior al golpe de Estado del 73, que clausura cualquiera de estas discusiones, cualquiera de estos dos futuros posibles, e instala, en particular en la Universidad de la República, 12 años de completa excepción de cualquier forma de funcionamiento normal. Tiempo. Yo creo que